Pues como les decía, Ursula von der Leyen insiste en que Europa debe rearmarse y que presentará un plan esta semana. La idea de la Europa de la defensa viene de lejos, pero que cobra fuerza en estos momentos en que, con la llegada de Donald Trump y su hostilidad hacia Zelensky, varios países europeos ven más urgente que nunca contar con una estrategia de defensa independiente de Estados Unidos. Para el análisis contamos con Evangelos Liaras, él es historiador de la Universidad de Harvard y doctor en ciencias políticas. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros para preguntarle cuál es la idea de esta Europa de la defensa. ¿Se trata de un ejército europeo o un fondo europeo gestionado por la Comisión? Quizás que los países también aumenten su presupuesto en defensa. Muchas gracias por la invitación. Pues son las tres cosas que ha comentado, pero no necesariamente en este orden. La Comisión Europea tiene algunos planes para inversión en cosas de defensa comunes. Después hay el aumento particular de gastos de defensa de cada país, que cada país va a lo suyo. La idea de un ejército europeo es más lejano. Hay algunos grupos de batalla europeos, pero son muy pequeños. Soy al mismo tiempo profesor de universidad aquí en España, en la Universidad IE, y estoy metido en un partido político paneuropeo que se llama VOLT. VOLT tiene como posición, por ejemplo, un ejército paneuropeo, pero todavía en el sistema político europeo es una idea más o menos marginal, minoritaria. La mayoría de los partidos políticos en Europa, cuando hablan de una defensa paneuropea, suelen hablar de un aumento individual de lo que hace cada país con una vertiente de coordinación bajo la Comisión. Bueno, ¿y qué discrepancias hay, por tanto, dentro de la Unión para poder llegar a algún tipo de acuerdo al respecto? No sé qué países están más por la labor de aumentar la integración militar y cuáles están un poco más en contra. Tradicionalmente hay países europeos que son más, digamos, europeístas en temas de defensa, como por ejemplo Francia, que le gustaría que Europa tuviera un papel más independiente de Estados Unidos. Otros que son más atlanticistas, que prefieren hacer hincapié en la cooperación con los Estados Unidos. Esos realmente eran los países de este de Europa, los bálticos, los países nórdicos también. Y otros países vacilan según el gobierno, pero un papel crítico creo que será el de Alemania, y Alemania últimamente entiende que es importante aumentar el gasto europeo, incluso si Estados Unidos no estarán de acuerdo siempre con lo que quiere hacer Europa. Y si Alemania toma la decisión, si quiere, puede, y está aumentando su gasto en defensa. Bueno, de hecho hemos escuchado a Friedrich Merz, el que será el próximo canciller de Alemania, decir que, bueno, que hay que repensarse también esa relación con Estados Unidos. ¿Qué papel puede jugar en todo esto la OTAN? Porque desde luego parece claro que esta mayor integración europea militarmente podría llevar a un debilitamiento de la OTAN. Sí, es así, pero la OTAN ya se está debilitando por caso de Donald Trump. Entonces, la decisión europea solo será un producto de un gobierno de Estados Unidos que parece que ve más cosas en común con Rusia que con sus aliados tradicionales europeos o Canadá. Entonces, no debilitar a la OTAN no será una opción europea, será una consecuencia de lo que ya está haciendo el gobierno de Trump en Estados Unidos. Claro, y en este punto también hemos escuchado a otros gobiernos, como puede ser el de España, por ejemplo, decir que igual habría que acercarse un poquito más a las posiciones de China. ¿Esto en materia militar también afectaría? Claro, pero lo veo muy difícil. El tema de un papel militar estratégico más independiente para Europa supondría más independencia del aliado tradicional de Estados Unidos, tanto de posibles adversarios estratégicos. Para la Unión Europea eso es obviamente Rusia, pero China está más o menos al lado de Rusia en muchos temas. Entonces, abrir una puerta de dependencia estratégica hacia China tampoco sería muy inteligente. Claro. Hablar con China, dialogar con China, sí, pero depender a China en vez de depender en Estados Unidos no tiene sentido. Bueno, por otro lado, hemos escuchado este domingo en esa cumbre de líderes europeos también con Canadá y Turquía en insistir en que, bueno, van a hacer valer los intereses de Ucrania hasta que estos puedan tener una posición de fuerza mejor para negociar con Rusia. ¿Qué posición de fuerza puede sostener ahora mismo Ucrania? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque, bueno, el campo de batalla parece que hace meses que tampoco se mueve demasiado.
Claro, hay mucha conversación sobre una posible fuerza de paz, pero eso necesita un acuerdo de paz. Entonces, si hablamos de continuar el apoyo militar hacia Ucrania, incluso si el gobierno de Trump no esté dispuesto a continuarlo, Canadá, los países europeos pueden seguir ayudando a Ucrania, pero el apoyo estadounidense desgraciadamente es crítico, tanto en armas militares como en inteligencia, en infraestructura, uso de satélites, etcétera. Temo que si el gobierno de Trump quiere que Ucrania pierda, Ucrania va a perder la guerra. Claro. Y por otro lado estamos viendo que sin ese apoyo estadounidense, pues como venimos hablando, Europa parece que se quedaría prácticamente sola financiando a Ucrania. ¿Hasta cuándo es sostenible esto, tanto en la guerra de Ucrania, pero también al interior de los países europeos? Europa tiene mucha potencia económica, hay que tenerlo eso en cuenta. Se habla últimamente que el gasto militar de Rusia ha aumentado el último año y casi es igual que lo de toda la Unión Europea en conjunto, si lo contamos en paridad de poder adquisitivo, pero Rusia está en guerra y eso es natural. Tiene muchas cosas que está produciendo, pero tiene muchas cosas que se están destruyendo en la guerra de Ucrania. Si Europa quiere invertir en defensa y quiere dar apoyo económico y militar a Ucrania, lo puede hacer, pero necesitará unos años para llegar a una fase donde está produciendo armas y tecnologías que pueden ser equivalentes a lo que tiene ahora Estados Unidos. El problema es que hace décadas que Europa no estaba a la cumbre de tecnología militar porque dependía al superpoder de Estados Unidos en caso de una guerra en Europa. Y ya llegamos a un momento que eso no es algo que podemos fiar necesariamente. Y Europa tiene la capacidad económica, pero no tiene todavía la inversión en tecnologías de defensa para poder ayudar a Ucrania así sola. Necesitará tiempo para hacerlo y puede ser que no tiene este tiempo ahora, que Ucrania no tiene tanto tiempo. Claro, y luego entra en juego otro factor. Jugando con este tiempo también podría pasar que cada vez aumenten más en Europa estos discursos, bueno, al menos escépticos con el apoyo a Ucrania. Por tanto, ¿cree que sería sostenible a largo tiempo esta política? Ya no monetariamente, sino porque, bueno, hay una ola no solo de extrema derecha, pero especialmente muy escéptica con este discurso. Tiene razón, este argumento existe y como las guerras causan cansancio, en algún momento va a aumentar la idea de que es una guerra que no interesa a los ciudadanos europeos, no deberían gastar tanto, pero todavía no es el argumento mayoritario en muchos países europeos. Sí que hay simpatía y apoyo para Ucrania. Los partidos de extrema derecha se reunieron aquí en Madrid, donde vivo, y han intentado presentar una frente común, pero las extremas derechas no son un movimiento tan homogéneo por naturaleza. Hay grupos que son más prorrusos, hay grupos que no lo son, algunas estarán apoyados por Trump y por Elon Musk, algunos no tanto. Y en el Parlamento Europeo, de lo que sepa, muchos partidos de extrema derecha no están en contra del aumento del gasto de defensa en Europa, porque es tradicionalmente algo que también gusta a la extrema derecha, Claro. gastar en defensa. Ahora, no van a estar de acuerdo con otras políticas, por ejemplo, sobre migración, pero creo que en el futuro se verán más las diferencias y las rupturas entre varios movimientos de extrema derecha también dentro de la Unión Europea. Claro. Y Evangelos, ya para terminar, estamos hablando del bloque europeo, del bloque comunitario, pero hay otro país, el Reino Unido, que ya se marchó y que parece que tiene una política de Estado actual de sí apoyar a Ucrania. Hemos visto 4 primeros ministros de 2 partidos diferentes, los principales, el laborista y el conservador, todos apoyan a Ucrania. ¿Qué papel puede estar jugando Reino Unido en este momento? Puede ser también una especie de puente con Canadá, con lo que pueda pasar en Estados Unidos, o ahora mismo es un actor bastante aislado. Bueno, está bien mencionarle Reino Unido porque es un actor muy importante en cosas de defensa. Su salida de la Unión Europea ha debilitado la Unión Europea como poder militar también. Es interesante que en este caso vemos una convergencia entre Reino Unido y el continente sobre el tema de Ucrania y relaciones con Estados Unidos. Zelensky, después de ese desastre de visita a Estados Unidos, fue bienvenido en varios capitales europeos, incluso en Londres.
Lo que tiene Reino Unido es lo que falta ahora en Estados Unidos, continuidad en política exterior entre gobiernos. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo con lo que hace un país en su política exterior, pero por lo menos si tiene una política estable, en algunas cosas no hay sorpresas. Los Estados Unidos en este momento parece como un aliado no fiable, sobre todo para los mismos ucranianos, pero también para otros europeos. Y la Unión Europea también debería tener una política exterior unida, honesta, fiable y estable, más parecida a lo que tiene Reino Unido que Estados Unidos en este momento. Pues Evangelos Liaras, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted. A ustedes. Gracias. Nosotros nos despedimos, pero en apenas un par de minutos volvemos ya con mucha más información.